Buenas noches. Hoy estamos con Matías Lamens, mucho más conocido previamente por el fútbol que por su actividad política, que acá está sonriendo. Pero bueno, quería comenzar haciendo ese paralelo entre la actividad deportiva y la actividad política, dado de que no solamente vos, obviamente el expresidente Macri y otras personas que han pasado del deporte a la política, ya sea como deportistas o como dirigentes, son ejemplos muy notorios. Entonces quería primero preguntarte, por una vez que vos me contaste que viste a Macri siendo presidente y vos siendo presidente de San Lorenzo, y quiero recordar que él te había dicho algo así como que después de ser presidente de Boca, ser presidente de la Argentina era menos complicado o algo por el estilo. ¿Puede ser? Mira, recién asumí a Macri y, no, sí, si no recuerdo, al principio de 2016 y lo fuimos a ver con otros dirigentes en ese momento por el tema de, bueno, del fútbol argentino y demás. Y me acuerdo que creo que lo hizo como un chiste, pero viste que todos los chistes encierran algún fondo de verdad en algún lugar. Y me dijo exactamente eso. Me dijo, no, me dijo, esto creo que es más fácil que eso. Me dijo, como haciendo referencia a su sillón y al mío. ¿Te quedó en ese momento y luego viendo el resultado final de los 4 años de la presidencia de Macri, alguna reflexión sobre el tema que, no sé si en ese momento te pareció en ese momento algo distinto a como terminó siendo después? Sí, bueno, claramente hubo una gran cantidad de cuestiones que creo que el expresidente subestimó, ¿no? Cuando uno repasa también un poco el archivo de imágenes y demás, donde él dice, bueno, solucionar esto es una pavada, todos los países del mundo lo han solucionado, refiriéndose a la inflación, y termina dejando una inflación de más de 50 puntos. Está claro que no era tan fácil, o que por lo menos no eran las recetas con las que él creía que iba a solucionar los problemas que teníamos los argentinos. Yo sinceramente creo que fue un gobierno muy malo, y te digo, uno de los motivos por los cuales yo termino decidiéndome a involucrarme en política es porque estaba muy preocupado por cómo veía el país. Bueno, vos lo dijiste en la presentación, yo no vengo del mundo de la política, si bien siempre me gustó, si bien tengo una formación ya desde mi colegio secundario de mucha participación y de mucho interés por la política, también es verdad que nunca me lo había planteado. Yo entro cuando siendo muy chico, a los 32 años en San Lorenzo, tengo mi empresa PYME que fundé yo cuando era chico, cuando tenía 23 años, que todavía la tengo al día de hoy. Y la verdad que no me había planteado entrar en política, pero la verdad que lo que me termina de definir, a pesar de muchos ofrecimientos que yo había tenido, es lo mal que veía a la Argentina, y no solamente digamos, en el 2019, ¿no? Sino la poca perspectiva de futuro y el daño que yo creía que se le podía hacer con 4 años más de estas políticas. Eso fue lo que me termina de definir. Y hoy, ser ministro en el medio de esta situación de pandemia, ¿es más fácil o más difícil que presidir un club de fútbol importante como San Lorenzo? En medio de yo creo que esta pandemia lo que tiene es que a todos nos ha hecho, en principio, reflexionar sin ninguna duda, pero además creo que digamos, es muy difícil hacer un análisis de esta gestión, inclusive, y más allá de mi gestión en el ministerio, es muy difícil hacer un análisis de la gestión del gobierno, sin tener en cuenta... Yo te pregunto personalmente, porque me parecía interesante, a partir de la frase de Macri, vos te sentaste como ministro, habías sido presidente de San Lorenzo, ¿encontraste que la tarea era más compleja, menos compleja? Es una tarea muy diferente y tiene otro tipo de complejidades, ¿no? Pensá que, Pero Jorge, comparables. muy difíciles de comparar. Nosotros tenemos a cargo, por un lado tenés algo, Marcelo Bielsa tiene una frase muy interesante en un momento que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Bueno, ser ministro es ser de las cosas importantes, o sea que en esto uno tiene otro tipo de responsabilidad, y eso lo hace, por supuesto, más difícil, ¿no? Con una carga muy superior, no sé. Para darte un ejemplo, del turismo viven 1 millón de familias. ¿Bielsa o Valdano era que había hecho esa frase? Qué buena pregunta, yo creo que Bielsa. ¿Vos tenés que Valdano? ¿La tenés por ahí Lo anotada? tengo escrito, no porque yo lo vaya a recordar. Ahora, viste que Macri, todas sus formas explicativas eran con metáforas futbolísticas. Vos también explicás la realidad con metáforas futbolísticas, digo, es propio de quien pasó por una actividad de presidir un club, encontrar metáforas en todo el deporte, ¿o era una particularidad de Macri? No, una particularidad de Macri, no. Yo por supuesto que me gusta mucho el fútbol, pero no encuentro
permanentemente en las metáforas la situación ideal para explicar algunas cosas que suceden en el país o en la vida, en nuestra vida. ¿Por qué es tan de prolijo el fútbol, ¿no? De aquella famosa elección de la AFA en el que salió 38-38 cuando había 75 votos, y vos habías dicho textualmente, peleábamos contra un aparato tremendo, del otro lado había sindicatos, muchos años de fútbol, de conocer, teníamos poca gimnasia neutral. Electoral, perdón. Poca gimnasia electoral, habré dicho alguna vez. ¿Y qué es eso del fútbol? O sea, hay una parte de Macri que tiene razón, que finalmente termina siendo más complicado, por lo menos a nivel de la AFA. El fútbol es complicadísimo. Mirá, el fútbol, no solamente en Argentina, Jorge, hace poco tiempo tuvimos la posibilidad de ver lo que pasó con el FIFA Gate, ¿no? Cualquier cantidad de dirigentes de todo el mundo, no solamente de Argentina, no solamente de Sudamérica, condenados. Yo creo que es uno de los lugares que más poder genera, sin ninguna duda, que más dinero genera, que más dinero sucio genera, que más dinero negro genera. Y eso hace que sea un lugar muy apetecible para muchos y que también, de alguna manera, sea un lugar donde mucha gente se siente cómoda para legitimarse socialmente, ¿no? Lugares donde no podrían acceder a determinadas posiciones, lo hacen a través del fútbol, a través de algunos clubes de fútbol. Yo creo que en Argentina tenemos que hacer un cambio muy grande en el fútbol. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Creo que una forma de tener un verdadero cambio sería tener democracia directa. Yo lo he planteado. Me parece que sería genial, por ejemplo, que los socios de los clubes pudieran elegir quién va a ser el presidente de la AFA. Eso me parece que es una verdadera democracia, ¿no? Porque hoy estamos en una situación de un sistema que la verdad que no termina de ser, por lo pronto no es democrático, porque lo que está claro es que no vale igual un voto de un club que tiene 100 socios o que directamente no tiene socios que un club como San Lorenzo, Boca, River, que tiene 50.000, 60.000, 100.000 socios, ¿no? Entonces eso hace que por lo menos sea poco representativo. Y en eso me parece que la forma más democrática de todas sería que el presidente del AFA, por ejemplo, eso me parece que transparentaría y obligaría, ¿no? Viste que siempre lo que tiene cuando uno se somete a procesos electorales, cuando se somete también al escrutinio popular, lo que hace es obliga a determinadas normas de transparencia, obliga a rendirle cuentas a la sociedad. ¿Qué otros paralelismos encontrás entre el fútbol y la política, que obviamente son acciones que comparten la administración de lo público, no de lo propio? Carlos Heller es otro ejemplo de un dirigente de centroizquierda que estuvo en el fútbol, en Boca, antes que Macri. José María Aguilar también, con discursos diferentes. ¿Qué hay de común y qué experiencia es útil del fútbol para la política? La administración de lo público, sin ninguna duda, ¿no? La responsabilidad que significa la administración de lo público. Y en eso me parece que en Argentina tenemos un problema cultural de mucho tiempo. Jorge decía que en Inglaterra o para la cultura anglosajona lo público era de todos y acá en Argentina lo público era de nadie. Y me parece que ese camino es el que tenemos que empezar a transitar, ¿no? De cómo cuidamos las cosas que son de todos y cómo nos representa como cuando somos dirigentes, cuando tenemos responsabilidades, cómo las cosas que son de todas las tenemos que ver con más responsabilidad que las propias. Me parece que ese es un camino que hay que empezar a transitar y me parece que hoy todavía estamos lejos. Los CEOs, que se caracterizaba el gobierno anterior como un gobierno con muchos CEOs, los CEOs en su enorme y gran mayoría también administran algo que no es propio. Y vos mismo tenías una empresa... la sigo teniendo. Y la seguís teniendo. ¿Y qué puntos de contacto encontrás entre quien administra una empresa y quien administra un país? Mira, yo creo que Argentina es uno de los actores sociales más legitimados, no solamente socialmente, porque lo que uno puede ver cuando tiene acceso a encuestas o a estudios de opinión, sino que además uno de los, por lo menos a mí, de los actores sociales que más me seducen, es el empresario pyme. El empresario pyme es una figura maravillosa y muy argentina, muy nuestra, ¿no? Que las pymes generan el 80% total de trabajo de la Argentina. Las pymes son el motor, el corazón industrial de la Argentina. Por supuesto que después están los grandes empresarios, pero cuando uno analiza inclusive el sistema productivo de la Argentina, las pymes ahí sin duda tienen una importancia absolutamente vital. Pocos países del mundo tienen el tejido ¿La tuya cuántos empleados tiene? 60. 60. La mía tiene 60, nosotros empezamos desde muy chicos con un negocio a la calle, fuimos creciendo, tuvimos 7, vendimos esos negocios que teníamos a la calle, empezamos a distribuir y hoy tenemos una distribuidora que es muy importante, una de las más importantes de acá de Argentina. ¿Qué puntos en común tienen?
Te diría que cuando sos empresario pyme, que la experiencia como empresario pyme te sirve para ser funcionario público y sobre todo para tomar algunas determinaciones. El empresario pyme argentino ha pasado por todo, ¿no? Seguro que decís que empresario pyme, a ver si interpreto, una cosa es dueño y otra cosa es CEO, lo que vos estás tratando de decir, porque el empresario pyme es el dueño. Yo te estaba planteando los CEOs que administran empresas cuyo capital no es de ellos. Lo que estoy diciendo es que no pasa por el cuidado que tengan uno del capital, me parece que pasa también por la sensibilidad que uno tiene, no sé, en general también hay algo que sucede en las pymes que no pasa por ahí en las empresas de otro tamaño, que tengan un CEO, ¿no? Y que tiene que ver también con la cuestión humana, con la sensibilidad que uno tiene sobre la gente que trabaja con uno y sobre cómo las medidas que uno toma impactan en la vida, que le cambian la realidad de las personas, no sé. Esta idea de que la cercanía produce una cosmovisión que un CEO de una gran empresa pierde dimensión por la distancia. Sí, y te lo digo, mira, directamente hablando por ahí del ejemplo que me hablabas de los CEOs. Esto de los Excel en una oficina, ¿no? Y los números a veces cerraban en la oficina con el aire acondicionado, pero para la gente no cerraban, había mucha gente que quedaba fuera del Excel. Y eso me parece que es una gran diferencia. Es una gran diferencia con un tipo que abre las persianas todas las mañanas, con un tipo que entiende, que sabe qué es lo que tiene, o todo lo que le puede pasar en un país como en Argentina. En un país como Argentina, para darte un ejemplo de los últimos años, ¿no? Han abierto, han cerrado empresas. En los últimos 4 años aparecieron más de 25.000 empresas pymes. Ante un crecimiento del PBI, un crecimiento sostenido del PBI, rápidamente Argentina se recupera, que vuelven a abrir las empresas. El problema que tenemos con el dólar, el problema histórico de la Argentina, Jorge, y te he leído que también lo has hablado, es la restricción externa, el problema que tiene para generar dólares y cómo el atraso o no cambiario se lleva puesto un montón de empresas, a veces de muchísimos años, un montón de puestos de trabajo. Hasta que Argentina no solucione eso. ¿Qué porcentaje hoy le dedicás en tu área como ministro al turismo y qué porcentaje le dedicás al deporte? No, lo reparto mucho, porque me parece que son dos áreas que son, por supuesto que no complementarias, pero sí dos áreas muy importantes. Mirá, en lo que tiene que ver con deportes hicimos un plan muy ambicioso, que fue la mayor inversión pública de la historia en infraestructura para clubes. ¿Por qué? Los clubes en muchas ciudades, en muchos barrios, la vida comunitaria sucede alrededor de los clubes. Los clubes de barrio son un fenómeno maravilloso que tenemos en la Argentina. Y te digo que inclusive en términos de política pública deportiva, han sido el corazón de nuestros grandes, han sido primero quienes de donde han salido nuestros grandes deportistas, pero además han sido la política argentina en términos también de política pública deportiva, fue pendular. Hubo gobiernos que invirtieron mucho, hubo gobiernos que no invirtieron nada, hubo gobiernos que invertían algo. Bueno, los clubes siempre estuvieron, siempre los chicos fueron a hacer deporte ahí, siempre crecieron dentro de ese marco. Además, los clubes tienen una función social maravillosa, extraordinaria. Muchas veces son los que, ahora en la pandemia quedó más puesto de manifiesto todavía. Muchos fueron centros de aislamiento, centros de testeo, ollas para que la gente coma. Entonces nosotros pensamos que en los clubes había que tenían que ser el centro de nuestra política pública, que tenían que ser el centro de la política pública deportiva. Hicimos un plan, te decía, de más de 1.000 millones de pesos. Clubes en Obra se llama el programa, y en ese programa y dijimos que cada club puede hacer una obra, que cada club mejore su infraestructura, pero además, a través de esa obra se generó trabajo. Creamos más de 8.000 puestos de trabajo. Y este trabajo además es barrial, es local, ¿no? Para hacer el vestuario de un club, para pintar una cancha, un techo, se convoca al pintor de la esquina, al plomero de la otra cuadra. Y eso terminó generando un círculo virtuoso que hizo, primero, que más de 1.000 clubes de todo el país tengan las instalaciones mejor en algo tan importante como es el deporte, para que lo puedan hacer los chicos después de la pandemia. Y además que se genere trabajo. Y el turismo, yo creo, Jorge, que está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la recuperación de la Argentina. Y que en el desarrollo estratégico de la Argentina tiene que tener un lugar central. Si vos mirás la economía de países importantes, de muchos países centrales, el turismo ocupa el 11, el 10, el 14% del PBI en el caso de España. ¿No? Han tenido un plan, creo que Argentina tiene toda la capacidad para hacerlo. Déjame ir parte por parte, y tenemos un capítulo de turismo. ¿Cómo interviene en el conflicto de la televisación del fútbol el Estado? ¿Hay un objetivo de que vuelva el fútbol para todos? No interviene el Estado. En esto yo he sido muy claro y lo mismo dijo hace poco el presidente de la Nación. Nosotros no intervenimos. Sí manifestamos, Jorge, que nos gustaría tener partidos en la televisión pública, que nos gustaría que se pudieran ver algunos partidos en la televisión pública, pero también dijimos claramente que el Estado Nacional no estaba para gastar un peso para comprar esos derechos de televisación. Sí, que se puede hacer un acuerdo
con estas empresas. ¿Por qué no intervinimos hasta acá? Porque no está resuelto el conflicto. Hay una medida cautelar. Habíamos tenido algunas conversaciones preliminares. Cuando sucedió la medida cautelar, frenamos esas conversaciones y hasta que no se resuelve el conflicto, nosotros no vamos a intervenir. No hay ninguna idea, volviendo a tu pregunta, de que vuelva el fútbol para todos. Contame si el deporte puede ser un elemento que dinamice el ascenso social. ¿Cómo concebís vos la importancia que tiene el deporte en la política y en la sociedad? Mirá, el deporte, y esto te vuelvo a la respuesta sobre los clubes, el deporte tiene, yo viví la experiencia de San Lorenzo, la viví bien, ¿no? En la Villa 1114, en el Bajo Flores. El deporte tiene algo que es maravilloso, que es un gran llamador, y también los clubes lo que tienen es que a esos chicos que, bueno, sí, tuvimos mucho trabajo durante toda mi presidencia con San Lorenzo, con el padre Gustavo Carrara, y él había creado un club también enfrente, y lo que no tenía era instalaciones, entonces permanentemente trabajábamos con San Lorenzo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esos chicos, te decía siempre Gustavo, el padre Gustavo, si no estuvieran haciendo deporte, si no estuvieran jugando al fútbol, al básquet, al vóley, al hockey, si no estuvieran haciendo eso, estarían en la esquina, estarían tomando, estarían drogando. En el club, haciendo deporte, generan lazos de ¿Y desde el punto de vista del ascenso social? Bueno, sin ninguna duda. Mira, yo te digo que hay muchos casos de muchos chicos que si no hubieran estado dentro de un club, hubieran terminado haciendo cualquier otra cosa. En cambio, la disciplina que les dio el club, digamos, la contención social que les dio, les permitió tener un trabajo, les permitió estudiar. ¿Hay un reflejo en el éxito deportivo de la meritocracia? ¿Hay un ejemplo a través del éxito deportivo, no sé, que premie el talento, que sea una metáfora de algo más que el deporte? Sí, yo creo que lo que hay, mira, y hay casos de algunos jugadores que por ahí no tenían condiciones naturales extraordinarias y sin embargo han tenido una disciplina maravillosa, ¿no? Y han sido muy consecuentes y han entrenado muy duro para eso, y en eso me parece que hay un ejemplo también, sin ninguna duda. Hay casos que son conocidos en el mundo, no sé, se me ocurre ahora Vilas por ahí no era un jugador que uno lo veía jugar al tenis y era súper talentoso, un dotado, pero sin embargo se puso algo en la cabeza y llegó a ser número 1 del mundo. Casos como esos hay muchos. Y la discusión acerca de la meritocracia... yo sabía que iba a ser ahí. Iba ahí. ¿Cuál es tu posición respecto? Yo creo de en el eso? mento, no tengo ninguna duda. Y me parece que la Argentina es una sociedad que está basada, está construida sobre eso. Yo creo en el mérito. Por supuesto que creo que tiene que haber igualdad de oportunidades, ¿no? Creo que es importante que el Estado las pueda brindar. Eso. Por eso yo tuve la suerte de estudiar en un colegio público que es de los mejores de la Argentina. Y también tuve la suerte de ir a la UBA, que es una de las mejores universidades de Argentina y de América Latina. Por eso soy un agradecido de la educación pública y por eso creo que tiene que haber igualdad en la base. Pero después creo que el mérito cumple sin ninguna de un rol. Yo soy hijo de una mujer que vino de la Guerra Civil Española, Jorge. Vinieron sin nada. Quedaste huérfano de padre muy joven. Quedé huérfano de padre cuando tenía 7 años. Mi padre no había terminado la primaria. ¿Cómo le voy a creer en el mérito? Tinelli, podría, con tu conocimiento obviamente estrecho de él, sus conocimientos podrían servir en la política. ¿Crees que podría ser un buen candidato o le recomendarías a él que no se metiese? Yo creo que Marcelo lo que indiscutidamente tiene es no solamente un carisma, sino una sensibilidad especial para llegar a la gente, ¿no? Pasa algo con él y con la gente que es magnético. Yo lo he visto cuando me tocó estar con él en San Lorenzo, de ir a algún lugar y no tiene que ver solamente con la fama, a esto me refiero, he estado con otra gente que es famosa. Marcelo tiene eso y tiene, sin ninguna duda, una sensibilidad especial. Hacer política es muy complejo, no sé cuál es su voluntad, pero creo que en eso, en lo que tiene que ver con... Sé que le duelen las injusticias y en eso creo que podría aportar algo en algún momento si él lo quisiera. La verdad que hacer política, yo que vengo de afuera lo puedo decir que claramente, es difícil. Y política electiva es distinto de ser ministro, de cumplir una función técnica en determinado momento. Política electiva es difícil. A mí me tocó una campaña el año pasado que la verdad que la disfruté mucho, que hicimos creo una campaña extraordinaria que nos dio un gran resultado a pesar de no haber podido ganar en la ciudad de Buenos Aires, pero la política electiva y el ritmo de la campaña es difícil, es diferente al ritmo de gestión. La campaña primero porque está concentrado en menos tiempo, ¿no? Entonces uno tiene que meter una determinada cantidad de actividades en menos tiempo y tiene que ocuparse menos de la gestión en cuanto a resultados, en cuanto a
a ese tipo de cosas y sí está muy basado en la comunicación, en otro tipo de aspectos. ¿En algún momento dudaste de no ser candidato por la coalición gobernante, sino ser candidato por el sector del medio, por la Baña, por el Mirá, progresismo, si vos querés? Yo venía, cada vez que me lo preguntaban y cada vez que yo inclusive durante mucho tiempo tuve, lo ha contado públicamente Horacio Rodríguez Larreta, tuve ofrecimientos de parte de ellos de ser candidato y demás. Yo la verdad que tengo muy claro que ideológicamente tengo una distancia muy grande con ellos, a pesar de que tengo una muy buena relación personal, pero creo que, como siempre digo, que representamos intereses diferentes y en ese sentido también yo venía hablando muy en contra de la grieta. Yo creo que este país tiene un problema, hace 10 años que no crece este país. Y creo que tiene que buscar soluciones por otro lado, que la grieta no es el camino. Lo dije durante mucho tiempo, no me aparté nunca de ese discurso, entonces cuando aparece la posibilidad de Alberto Fernández, cuando se hace algo más amplio, más heterodoxo, buscando, interpelando a otros sectores, me parecía que era una buena oportunidad, me parecía que eso sí me expresaba. Y yo creo que el estilo de conducción que marcó Alberto en la campaña y cómo interpeló también a diferentes sectores. Fíjate que en la campaña, Jorge, y se vio expresado en los números, ¿no? Se le pudo hablar a un sector diferente del que era el núcleo duro del kirchnerismo. Y yo creía que había que en eso ser muy generoso, todos teníamos que dejar diferencias de lado. Creo que la primera que lo hizo fue la vicepresidenta, con un gesto enorme, de ungir a Alberto, de ofrecerle a Alberto la candidatura, de llamar a sectores con los cuales tenía peleas históricas y peleas muy duras. Así que me parece que fue un llamado de alguna manera a todos los que creíamos que había que terminar con la grieta y que teníamos que empezar a pensar en un país diferente. ¿Cómo conociste a Alberto Fernández? ¿Cómo te comenzaste a relacionar con él? Yo lo conocí, Alberto, había estado en otras oportunidades, Alberto ya me había dicho me había ofrecido varias veces ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, yo nunca había aceptado porque la verdad que no me interesaba. Perdóname, para ponerlo en contexto, en momentos en que él estaba siendo jefe de campaña o de Massa Sí, cuando era jefe de campaña de Massa, después cuando estuvo con Randazzo también. Él, en muchas oportunidades me decía que tenía que ser candidato en la ciudad jefe de gobierno. Yo la verdad que no en ese momento no coincidía con lo que él me proponía. Además tampoco estaba convencido en ese momento de involucrarme en política, estaba muy metido, teníamos muchos desafíos en San Lorenzo y no quería. Y después, bueno, cuando termina siendo él electo como precandidato, me llamó a su casa, nos tomamos un café, me contó de qué se trataba, me contó cuál era su idea y rápidamente, bueno, después de pensarlo unos días, le dije que eso sí me interpelaba. ¿Hay una diferencia del peronismo de la ciudad de Buenos Aires? Es un peronismo, si vos querés, más parecido al radicalismo, más socialdemócrata, más de centro, más antigrieta. Bueno, no sé si el peronismo. El peronismo de la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto, es muy heterogéneo, ¿no? Uh-huh. Es muy heterogéneo, porque la verdad que hay diferentes expresiones. Yo lo que creo es que por primera vez lo que nosotros el año pasado logramos fue romper con una situación que había, que era de estar cómodos en la derrota, digamos, ¿no? Porque ahora eso no marca, o sea, que es el único lugar, el único distrito del país donde el peronismo perdía siempre. Bueno, si a eso te referís, sí, yo siempre eso lo fui muy crítico y eso no cambia. El hecho de ahora ser parte de este frente no cambia mi posición. Yo creo que lo que le faltaba al peronismo porteño era vocación de ganar. Y creo que nosotros vinimos a romper esa lógica por primera vez en mucho tiempo y que creo que hicimos una gran elección. De hecho, hoy con el diario del lunes, por supuesto que termina siendo la elección muy favorable a Rodríguez Larreta, pero creo que después de la primera vuelta a muchos se llenaron de preguntas, ¿no? Y eso fue porque nosotros jugamos para ganar, nosotros no jugamos para acompañar, jugamos con la convicción de que había que ganar y de que había que imponer una visión diferente de lo que había que hacer en la ciudad de Buenos Aires. ¿A quién votaste en el balotaje del 2015? A Scioli. Cuando eras jovencito, habías ido a La Habana en un intercambio. Estuve en Cuba, ahí conocí a mi mujer, a la madre de mis hijas. Estuve en Cuba un tiempo y la verdad que fue una experiencia maravillosa. ¿Y qué te dejó esa experiencia? Mirá, yo tenía 20 años y la verdad que había sido muy estudioso de todo el proceso de la Revolución Cubana y me había cautivado mucho, sobre todo lo que tenía que ver con algunos logros en materia social, ¿no?
en materia de educación, en materia, bueno, también de medicina, bueno, todos los logros que uno puede resaltar, más allá de las diferencias que uno pueda tener ahora. Me parecía que era interesante todo lo que habían logrado en una isla que tenía muy pocos recursos, ¿no? Con una economía muy... ¿Te decepcionó la evolución de cuando tenías 20 años la Cuba de hoy? No, me cuesta mucho me costaría mucho decirte que me desilusionó. Claramente después hay muchas cosas que no va compartiendo y que lo van alejando, pero sí me parece que lo que tenemos que lograr, o por lo menos la línea que yo trato de plantear, es que si Cuba pudo, por ejemplo, lograr, no sé, siempre digo, hay 200 millones de chicos en el mundo que duermen en la calle. En Cuba no duerme ninguno. Cuba es un país monocultivista, no tiene recursos, digamos, está bloqueado hace 50 años. ¿Cómo nosotros no podemos lograr algunos de los logros de los cuales se puede captar Cuba? Prácticamente no tiene alfabetismo, irreductible, tiene muchas cosas que me parece que son... después están las otras, las que no nos gustan, y cómo fue evolucionando, decís vos, y uno lo va viendo y va de algunas cuestiones va tomando distancia. Volviendo al tema del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, en un reportaje similar a este, Alberto Fernández dijo de que determinado tipo de música de su época lo influenció más que las 20 verdades. Muy buen reportaje. Más hippie que peronista, dijo, ¿no? Exactamente, pero bueno, adecuándonos a tu edad, ¿hay aspectos culturales, musicales que te influyeron más que las 20 verdades peronistas también? Sí, para mí sin ninguna duda. ¿Cuál es tu relación con el peronismo? Mirá, yo no soy peronista. Eso es toda una definición en Argentina. Yo no me considero peronista. Pero sí, cuando hago un repaso de mi vida y de mi historia personal, pienso que no sé si sería lo que soy si no hubiera habido peronismo. Creo que de alguna manera soy hijo de la movilidad social ascendente indiscutidamente, ¿no? Te conté recién que mi papá era carnicero, te conté recién que mi vieja llegó a Argentina junto con mis abuelos cuando tenía 7 años, después de la Guerra Civil. Y yo no sé si hubiera sido lo que soy, no sé si hubiera podido ir a uno de los mejores colegios de Argentina, no sé si hubiera podido estudiar como lo hice, no sé si sería lo que soy si no hubiera habido peronismo. Entonces yo eso lo reivindico y lo rescato. Después hay muchas cosas que no me gustan y por eso no me reivindico, no me considero peronista. ¿Te consideras socialdemócrata? Me considero progresista, me considero progresista, en el sentido más literal de la palabra, te diría, ¿no? ¿Y vos ves que eso lo caracteriza a Alberto Fernández más que el peronismo? Me parece que Alberto Fernández tiene una mirada en ese sentido muy similar a la que yo planteo. Por supuesto que después tiene una historia mucho más cercana al peronismo que yo no tengo. Pero me parece que Alberto es un tipo que claramente se siente interpelado por estos valores. Esto que decís de la música hippie con las 20 verdades, digamos, es un tipo que claramente tiene una línea muy... Es un peronista sui generis. Es un peronista que se siente interpelado también por las cuestiones que planteamos quienes no nos reivindicamos como peronistas. A ver, déjame entrar en un orden categorial. Por un lado, cuando te hablaba del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires y hacerlo extensivo al conurbano, Antonio Cafiero, Chacho Álvarez, el propio Alberto Fernández, el peronismo del interior, un poco más conservador, pero al mismo tiempo tan o más distante del kirchnerismo que este peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué diferencia encontrás con el kirchnerismo en particular? Vos como progresista, ¿hay una parte progresista del kirchnerismo en el que te sientes más identificado que en el peronismo tradicional? Sí, a ver, está bien la pregunta que haces. Yo creo que con el kirchnerismo en algún lugar lo que me acerca es que siento que han planteado después de muchísimos años discusiones con las cuales yo estoy de acuerdo y que tienen que ver con discusiones históricas de la Argentina, como por ejemplo la distribución de la riqueza, que tienen que ver con qué sucede con cuestiones que históricamente en Argentina nunca fueron tratadas. Me parece que hay algo distinto porque la distribución de la riqueza también se ocupaba del peronismo, ¿no? Que cuando vos tuvieras que explicarle a alguien la diferencia del kirchnerismo con el peronismo tradicional. Mirá, yo creo, por ejemplo, una cuestión que a mí me sedujo mucho, sobre todo de Néstor al principio, fue lo claro que tenía que había que construir una burguesía nacional.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que hay que construir una burguesía nacional. Creo que para el desarrollo de un país es fundamental tener un sector privado activo y un sector privado que entienda cuáles son los intereses nacionales. Y eso me parece que Néstor Kirchner lo veía muy bien, que lo entendía muy bien y que lo entendió desde el principio. A ver, déjame entrar por otro lado. Alfonsín y la relación de admiración que tiene Alberto Fernández con Alfonsín. Imagino que vos también debías ser uno de tus ídolos, Alfonsín. Lo respeto mucho, es imposible no respetar a alguien que tuvo la... siempre los liderazgos esos, Jorge, creo que hay que tenerlo, hay que ponerlos en contexto, ¿no? Y el contexto que le tocó gobernar a Alfonsín, por ahí tenía un determinado margen para hacer algunas cosas. Pero digamos, podríamos definirlo como progresista, como socialdemócrata. Sí, sin ninguna duda. Y ahí es donde ese sector no te sentís más identificado. Sí, sin duda. Y ahí vos ves a Alberto Fernández como un punto de intersección entre todo eso, bueno, entre el kirchnerismo, el peronismo tradicional, el progresismo y el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, sui generis. No lo había pensado nunca, lo estoy pensando como vos. Me parece que es una buena definición de Alberto. Y me parece que Alberto puede expresar tranquilamente eso. ¿Qué riesgo ves que esa eclecticidad, al mismo tiempo que es útil electoralmente para conformar una coalición muy amplia, luego a la hora de gobernar haya dificultades para amalgamar, si vos querés, esas culturas distintas, esas 4 culturas distintas que estarían ahí operando? Siempre hay tensiones. Gobernar también es administrar esas tensiones internas. Y pasa en todos lados, Jorge. Pasa en un club de fútbol y pasa en el país. Yo lo que sí creo es que quienes hoy tenemos la responsabilidad de conducir el país, a quienes hoy tenemos la responsabilidad del gabinete nacional, lo que no tenemos que hacer es enfrascarnos en esa pelea, porque es una pelea que a la gente no le interesa y la gente la está pasando muy mal. Nosotros tenemos que dejar de hablarle a la política y hablarle a la gente. Si vos me preguntaras, no sé si lo tenés pensado para el final de la entrevista, ¿qué criticarías del gobierno? Esas son las cosas que criticaría. Que estamos en una agenda que a la gente no le importa. Que muchas veces nos subimos a los temas que no son los temas que le interesan a la gente. Eso sería una de las cosas que creo que tenemos que cambiar. O sea, la grieta dentro del propio gobierno. No, la grieta dentro del propio gobierno no solo la grieta, digo. Permanentemente estamos discutiendo temas que no son los temas que le importan a la gente. Por ejemplo. No sé. Por ejemplo, hacemos un tema sobre cómo votó Argentina con Venezuela. La verdad es que no son los temas que le importan a la gente. Después eso es un tema que tendrá que decir Cancillería. El tema sobre todo, todos los del gabinete tenemos algo que decir, todos tenemos algo que opinar. La verdad es que tendríamos que dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, ¿no? Porque la gente, aparte no son temas de la agenda de la gente, no son temas que se hablen, si vamos a tomar un café acá a la esquina, ahora que se puede, no son temas que se hablen, no son los temas que están en la agenda de la gente. ¿Qué sentiste cuando Cristina Kirchner dijo que en el gabinete algunos funcionarios trabajan bien y otros no? Algunos funcionan y otros no. Mira, eso me parece un buen ejemplo de cómo está Argentina. La vicepresidenta hace una carta. En la carta habla de muchas cosas, entre ellas de esta que vos decís. Pero el tercer párrafo es maravilloso de la presidenta. Y no hablamos del tercer párrafo, ¿viste? A ver, relatalo. ¿Cuál era el tercer párrafo? El tercer párrafo habla del problema del bimonetarismo, de la restricción externa, que es el gran problema que tiene Argentina. Dice que tenemos que hacer una mesa con todos los sectores. Yo creo que es un mensaje de la vicepresidenta. Y yo no vengo del kirchnerismo. Creo que es un mensaje maravilloso. Me parece que pasó de largo. Estamos todos hablando de los funcionarios, que el presidente es Alberto no, quién manda. ¿Habías votado por Cristina Kirchner cuando fue candidata en las 2 elecciones anteriores? En el 2011 sí. En el 2011 sí. ¿Y en el 2007? Creo que también, pero no me acuerdo. ¿Sentiste en algún momento durante sus 2 gobiernos inconforme? A mí el final del segundo gobierno de Cristina no me gustó. Porque me parece que además también entró en esta lógica que te hablo, ¿no? Una lógica endogámica en la cual se hablaban entre ellos mismos, ¿no? Se olvidaron de la agenda de la gente que los había elegido, de la gente que los había votado. ¿Y notás que quienes participaron activamente de esa etapa final del segundo gobierno de Cristina Kirchner y ella misma, esa idea de volvieron mejores, notás que hubo un aprendizaje en eso? Yo creo que hay un aprendizaje. Sobre todo el aprendizaje es en tratar de interpelar a otros sectores y no creer en la verdad única, ¿no? Me parece que eso es un aprendizaje, yo eso lo noto. Cuando estás en contacto con gente de la cámpora, sí, claro, gente que supuesto, responde sí. al kirchnerismo, ¿notás un cambio? Sí, pero estoy en contacto y tengo buena relación con muchos de ellos. Y creo que en eso sí ha habido un aprendizaje. En eso sí noto que hay un aprendizaje. Noto que claramente ellos
por ahí muchas veces diferimos, ¿no? O pensamos diferente, pero que está dado el marco ese marco de convivencia, ¿no? Y que no es por la fuerza o la razón. No es que si no pensás como ellos te dicen, bueno, tenés que dar un paso al costado. Eso me parece que es un aprendizaje. ¿Exagera la prensa la dureza del kirchnerismo? ¿La prensa si exagera la dureza del kirchnerismo. Mira, vos desde dentro. Yo sinceramente no lo siento así. Por eso, no ves que sea... No veo esa dureza. Yo tengo buena relación personal. A pesar de que ellos saben perfectamente que yo, lo digo públicamente, como te lo digo vos, desde toda la campaña, ¿no? Que no soy kirchnerista y sin embargo... ¿Te los imaginabas distinto cuando estabas inconforme con el gobierno kirchnerista al final de la segunda presidencia de Cristina? ¿Crees que ellos cambiaron o que vos tenías una visión intermediada por los medios que te hacía...? Creo que ellos cambiaron y creo que han reflexionado sobre esa situación y lo han dicho públicamente inclusive. ¿Qué visión tenés de los medios de comunicación, además de por tu experiencia presidiendo un club de fútbol con alta exposición? ¿Qué visión tengo? Yo creo que los medios de comunicación, por supuesto, que tienen un rol central y creo que nosotros, los que nos toca gobernar y los que nos toca tener responsabilidades de gobierno, les prestamos demasiada atención. Y a veces son los que nos terminan imponiendo la agenda, ¿no? Y terminamos hablando de lo que se habla en los medios de comunicación. Y nosotros tenemos que ser los que, a través del gobierno, a través de las acciones del gobierno, impongamos la agenda. Lo digo como una crítica a nosotros, no a los medios de comunicación. ¿Y qué sentiste cuando Cristina Kirchner en su carta propone que en ese acuerdo nacional ingresen los medios? Me parece maravilloso. Pues no sería contradictorio con que se le está dando demasiada importancia. ¿Tiene esa importancia? No, pero es que necesitamos a todos. ¿Por qué? Los medios tienen... No, podríamos llamarlos tintoreros también. Digo. Porque muchos de los medios, por supuesto que no se puede desconocer que son formadores de opinión. Y además, muchos de los medios pertenecen a grandes grupos empresarios. ¿No? No estamos diciendo que vamos a llamar a la Gaceta de... No quiero decir algún pueblo. Estamos hablando cuando llamamos a... Uno solo. Cuando la vicepresidenta... Uno solo. Bueno, sí. Alguno más también. Pero cuando llama a sentarse a los medios de comunicación, a mí me parece que es valioso. Yo creo que para lograr eso, para lograr salir de la restricción externa, para lograr salir del bimonetarismo, para lograr salir del problema que tiene la Argentina, se necesita un consenso muy amplio. Por eso te digo, cuando vi la carta de la vicepresidenta, vi que se hablaba de los funcionarios que no funcionan, dejamos pasar un tren maravilloso, que es que ella misma, una de las que está en los dos costados de la grieta, llame a esa mesa, nadie recogió ese guante. Bueno, háblame un poco de la ciudad y vos como representante, podríamos decir, de la coalición gobernante en la ciudad. Y de cara a las elecciones de 2023, ¿vas a presentarte nuevamente como candidato a jefe de gobierno de la ciudad en las próximas elecciones que ese cargo esté en juego? Me encantaría. La verdad que yo tengo muchas ganas de ser jefe de gobierno. Me gusta mucho la gestión en general y la ciudad de Buenos Aires es donde nací, donde crecí, donde viví toda mi vida y creo que la ciudad de Buenos Aires durante muchos años, ¿no? Ahora van a ser 16 años que estuvo gobernado de una manera, que se han logrado algunas cosas, sin duda, yo lo dije en la campaña, que sin duda había cosas para destacar y para reconocer, pero creo que todavía una ciudad que tiene los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires tiene que aspirar a mucho más y que tiene deudas antiquísimas y deudas muy dolorosas. ¿Qué pensás del eventual enroque de Santilli a la provincia y de María Eugenia Vidal a la ciudad, dado que ni Larreta ni Santilli podrían presentarse como candidatos a jefe de gobierno? Bueno, es una decisión que tiene que tomar Juntos por el Cambio. La verdad que a mí me gustaría que fueran dirigentes de la ciudad, dirigentes que tengan... ¿Preferirías concretamente a Lustó, por ejemplo, como contrincante? Preferiría que sean... A mí y te lo digo porque después va a venir una repregunta tuya seguramente y me anticipo, a mí me gusta que los candidatos sean del distrito. La verdad que me gusta eso, ¿no? Esto de ver que si este mide más o menos bien allá, lo mandamos allá, pero no conocía allá. Y eso me parece que tiene una dificultad después para gobernar. Porque Vidal es del distrito. Bueno, en realidad no era de la provincia de Buenos Aires. Entonces no tenía que venir de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue gobernador a 4 años.
fue vicejefa de gobierno de la ciudad. ¿Cómo imaginás? Porque obviamente, voy a usar una metáfora futbolística, los otros también juegan, entonces... Las negras también mueven, esa de las negras ajedrez, ¿no? también mueven. ¿Cómo imaginás que se va a rearmar, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es el bastión principal de la coalición de oposición, por lo menos el PRO dentro de Juntos por el Cambio? Digo, esa frase que, por ejemplo, dijo el otro día Carrió de que Macri ya fue, ¿cómo te impresionó? ¿Se lo ves a Larreta directamente como candidato cantado a la presidencia? ¿Qué papel ves jugando a Vidal con Larreta? Creo que van a tener un gran problema, ¿no? Porque claramente hay una parte de su electorado que está muy a favor de la grieta, ¿no? Muy fanatizado. Y me parece que no es lo que intentan expresar otros sectores, así que me parece que ahí van a tener un problema a la hora de elegir. La verdad que no soy opinólogo ni politólogo y no me corresponde opinar, pero me parece que van a tener un problema claro porque... ¿No ves que a lo mejor están intentando hacer lo mismo que hizo Cristina Kirchner, es decir, poder colocar un candidato moderado que trascienda a ese fanatismo de un sector de la coalición que hoy es opositora para ser gobernante? No me da la sensación, no hablo con Macri, pero no me da la sensación de que Macri esté apoyando esa idea, ¿no? Me parece que Macri más bien está queriendo ser él. Vos lo que decís es que la diferencia es que con Cristina ella no quería ser ella. Que Cristina tuvo el gesto, no lo veo a Macri teniendo ese gesto de grandeza. O sea, vos lo ves a Macri compitiendo para el 2013 como candidato a presidente. Yo creo que sí, no solamente por el liderazgo del espacio, sino que lo veo compitiendo para candidato a presidente. ¿Y tiene chances una persona con ese nivel de rechazo? Es difícil en Argentina decir eso, ¿no? Porque la verdad que yo creo que la gestión de Macri, y lo digo sinceramente y sin entrar en definiciones, no me gusta ser muy duro en las definiciones, pero la verdad que me parece que el gobierno de Macri fue muy malo, y que la herencia que ha dejado es una herencia costosísima y dolorosísima, desde todo punto de vista. Porque yo te digo, su gestión como jefe de gobierno de la ciudad, ¿cómo la calificarías? Regular, yo no veo una buena gestión, porque, digamos, ahora es cierto ¿Y la de Rodríguez Larreta mejor? Creo que la de Rodríguez Larreta en términos de algunas transformaciones de infraestructura fue más importante. Me parece que tiene deudas muy grandes, Jorge. Una ciudad como esta no puede tener deuda de educación. Y es inmoral que tenga Pero deuda. déjame seguir analizando tu evaluación de ese potencial candidato a presidente en 2023. ¿Y cómo, que además tenés credenciales como poco para juzgarlo, la gestión de Macri como presidente de Boca? Me parece que fue buena. La gestión de Macri como presidente de Boca me parece que fue buena. A ver si vos decís que fue mejor presidente de Boca que jefe de gobierno de la ciudad y mejor jefe de gobierno de la ciudad que presidente. Creo que fue un muy mal presidente de la Argentina. Creo que fue un muy mal presidente de la Argentina. Creo que le hizo mucho daño a la Argentina. Y le hizo daño en cuestiones estructurales, Jorge. Mira, el otro día me tocó ir a un programa y antes que yo estaba Beatriz Arlo, ¿no? que escribe tu diario y que me encanta escucharla siempre. Entonces le preguntaban, bueno, tenía que elegir una cosa o la otra, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿la corrupción del kirchnerismo o la ineficacia de Macri? ¿Y en el gobierno de Macri no hubo corrupción? Yo ahí sí veo que por ahí algunos medios no miden con la misma vara. Eso me parece que es un problema. ¿Y la justicia? ¿Cómo la veo? No, digo, en esa medida de la misma vara, porque no solamente los medios estarían siendo custodios de que no haya corrupción, ¿no? Por supuesto. ¿Crees que la justicia tampoco midió con la misma vara? La justicia todavía tiene mucho para hacer, sobre todo con lo que tenga que ver con los últimos años. Así que todavía nos falta tiempo para... La justicia comenzó con la presidencia de Cristina Kirchner, una serie de procesos judiciales, siendo presidenta Cristina Kirchner. Macri ya no es presidente hace un año. Por eso digo que todavía tiene para hacer la justicia. Yo creo que pero no hizo, quiero decir. Sentí que no hizo la justicia durante su presidencia, no tuvo la misma actitud que tuvo
por lo menos durante la última presidencia de Cristina Kirchner, en el que se iniciaron una serie de causas? Sí, yo creo que la justicia tiene un problema enorme. Creo que tenemos un gran problema con la justicia. No tengo ninguna duda. Si me preguntás a tu pregunta de la justicia, creo que tenemos un problema enorme. Dijiste que te gustaría tomar un café con Horacio Rodríguez Larreta para discutir sus proyectos en la costanera. Contanos tu visión de por qué no podría crearse otro Puerto Madero más en Buenos Aires. Yo creo, primero porque Puerto Madero es un claro ejemplo de la especulación inmobiliaria. Puerto Madero está vacío, Jorge. Hay muy pocas viviendas. La mayoría de los departamentos están vacíos. Y después porque la ciudad de Buenos Aires tiene un problema, que tiene muy poco espacio verde. Y es un problema que cuando vos vas a todas las ciudades del mundo, están yendo el proceso inverso al que estamos haciendo en Buenos Aires. Están buscando espacio verde, están buscando espacio donde haya absorción, que las ciudades no se inunden. Y me parece que tenemos una posibilidad extraordinaria en Costa Salguero. Me parece que Buenos Aires no necesita más torres, no necesita más viviendas de lujo. Las tiene, y las que tiene están bien. Ni siquiera tenemos un problema en ese segmento. Me parece que es una visión absolutamente equivocada de planificación de la ciudad. Es una visión urbanísticamente equivocada. Y tener ahí un gran parque con diferentes tipos de actividades de cara al río, me parece que para la ciudad sería maravilloso. Y poner en valor las reservas naturales que tiene la ciudad. La reserva natural de la Costanera Sur está bien, pero la reserva que tenemos atrás de la ciudad universitaria es una reserva maravillosa. Y me parece que también de alguna manera alguna enseñanza que nos puede dejar la pandemia es cómo nos relacionamos con el ambiente y cómo nos relacionamos con las ciudades, con las grandes ciudades. Las grandes ciudades van a tener un gran problema, ¿no? Yo creo que ya esto de alguna manera también nos deja esa enseñanza. Las grandes aglomeraciones. Bueno, eso pareciera que tener que ver más con el tema del conurbano, ¿no? Donde tenés el 70% de la población del AMBA. Absolutamente. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires tiene otras posibilidades. Quiero hacerte preguntas sobre turismo, entrar en que es una de las otras actividades que la pandemia ha atacado de manera importante, pero después de un corte comercial y volvemos en 2 minutos. Dale, con mucho gusto. Bueno, continuamos con Matías Lame, ya pasamos por el deporte, por la política, pero ahora vamos al turismo, sector que se ha visto como ningún otro probablemente, incluso digo superior al de los restaurantes y casi al mismo nivel que el de los espectáculos, el turismo. Vos decías hace un rato que creías que iba a ser la clave o una de las claves de la reactivación económica argentina en el futuro. ¿Cómo imaginás que va a sobrevivir lo que quede del turismo después de la pandemia?
Bueno, lo primero que te quiero decir es que va a sobrevivir gran parte, porque la verdad que hemos destinado muchísimos recursos. Para que te des una idea, a nuestro ministerio le duplicaron los recursos, se multiplicaron por 8 los recursos que tenía cuando arrancó hasta ahora. Y eso tiene que ver con un proceso, primero, de pensamiento estratégico, ¿no? De qué rol va a ocupar el turismo. Pero además tiene que ver con un proceso también de 3 etapas. Primero, de sostenimiento, ¿no? De lograr que el sector llegue hasta la otra orilla, que el hotel, el restaurante, la agencia de viajes, la empresa de excursiones pueda llegar el día después de la pandemia. Para eso invertimos no solamente más de 35.000 millones de pesos en ATPs, sino que además hicimos diferentes planes, algunos con financiamiento internacional, para llegar a cubrir a todo el sector. Claro, pero así planteado, pareciera ser que el Estado tiene capacidad de llegar hasta ponerle comienzo de 2021. Pero bueno, no tendría capacidad para seguir sosteniendo lo que uno ve hoy en Europa, ¿no? De que se están cerrando prácticamente toda Europa. El Estado no tiene capacidad para seguirlo sosteniendo, sin duda. Por eso había que ser muy ingenioso, porque el Estado no tiene esa capacidad y porque no hay que esperar siempre que el Estado nos dé todas las soluciones. Entonces, bueno, tu expectativa es que la pandemia va a ser algo que se va a resolver rápido el año próximo a partir de las vacunas. Nosotros creemos que con las vacunas, por la información que tenemos, es que a partir de las vacunas, que sobre fin de marzo estaríamos ya sin posibilidad de tener ese segundo rebrote. El otro día lo dijo el presidente también. Yo entiendo, e inclusive es lo que te dicen en España, también en Europa y en algunos países con los que hablo permanentemente, que son, digamos, insignia en términos de turismo, que ellos esperan sobre el final de marzo ya estar con la vacuna y saliendo de esta situación. Por eso te decía, como el Estado no puede estar siempre, había que ser ingenioso. Inventamos un programa que fuimos felicitados por la ONU, por la Organización Mundial de Turismo. Ada, vos mencionabas la cantidad de pymes que se habían extinguido en los 4 años del gobierno anterior. Me imagino que una cantidad de empresas relacionadas con el turismo, no solamente argentinas, sino mundiales, no van a haber podido sobrevivir más allá de todos los esfuerzos que haya hecho el gobierno argentino. ¿Vos imaginás una recuperación del turismo en el segundo semestre del 2021, me refiero a nivel mundial, equivalente a antes de la pandemia, o crees que le va a llevar un par de años al turismo recuperarse? Mira, en el mundo se perdieron más de 150 millones de empleos del turismo. Respondiendo a lo que decías al principio de la pregunta, yo creo que va a haber una recuperación del turismo gradual, que no va a ser de un día para el otro. Creo que Argentina tiene una posibilidad extraordinaria. Creo que también el COVID lo que hizo fue que se empezara de vuelta y que nosotros tenemos en el IMPROTUR, que es el Instituto de Promoción Turística, un trabajo muy bueno de Big Data, de segmentación también de cada uno de los viajeros que vino a la Argentina, los que tienen intenciones de venir, los amigos de los que vinieron, y lo que vemos y lo que nos dice el mundo del turismo también es que va a haber una nueva búsqueda de turismo de naturaleza, no tanto de turismo urbano, sino de relacionarse de otra manera con el producto turístico en sí, y en eso Argentina tiene una posibilidad extraordinaria. A ver, Matías, en líneas generales la balanza turística fue negativa para Argentina, es decir, nosotros teníamos que los argentinos que salían al extranjero gastaban más dólares que los extranjeros que venían a la Argentina. ¿Vos estás imaginando que eso se va a dar vuelta? El déficit de la cuenta viajes se llama eso que decís vos. El año pasado fue de 1.500 millones de dólares. Por eso digo que uno de los grandes motores de la recuperación económica de la Argentina, y uno de los grandes, si nosotros tenemos un... Nosotros, o sea, sería uno de los grandes motores porque vos, así como por ejemplo pasamos en determinado momento a tener déficit energético a superávit energético, ¿vos crees que lo que vamos a tener es superávit en esa cuenta corriente? Yo creo que tenemos posibilidad de tener superávit en esa cuenta corriente, y creo que el turismo puede ser una de las grandes aspiradoras de dólares que tenga la Argentina. El año pasado, para que te des una idea, fue el cuarto ítem en generación de divisas, y teniendo casi 7 millones de turistas. Yo creo que apuntando estratégicamente a algunos mercados, Argentina puede superar esa cantidad, pero sobre todo puede superar en términos de gasto de ese turista. Más allá de la cantidad de turistas que nos visiten, lo que hay que trabajar también es en alargar la estadía, ¿no? Y aumentar el gasto promedio. Argentina, nosotros vamos a presentar en diciembre un plan de crecimiento del turismo a 10 años, que es lo que me parece que también nos debemos en Argentina, ¿no? Un plan para crecer a 10 años. ¿Cómo va a ser? Con una ley, con beneficios impositivos para el sector, con beneficios para la inversión extranjera también. Lo que vamos a presentar es justamente cómo hacemos para que del 9% del PBI que ocupa hoy el turismo, cómo llegamos al 14% que hoy tiene, por ejemplo, España. ¿Cómo crecemos esos 5 puntos porcentuales del PBI? Crecer esos 5 puntos porcentuales además generaría una gran cantidad de divisas. Entonces Argentina tiene una gran posibilidad, y una de las posibilidades para solucionar un tema histórico, el tema más complejo que tiene, que es el de restricción externa, en eso el turismo puede ser un protagonista central. Recuerdo que Labaña elogiaba
del gobierno de Macri, como una de las pocas cosas lo marcaba, era su política de low cost de compañías aéreas. ¿Cuál es tu visión de la política de low cost, de las compañías low cost del gobierno anterior? Argentina tiene un problema de conectividad, Jorge, con lo cual cualquier empresa aeronáutica que quiera venir a invertir en Argentina la tenemos que recibir con los brazos abiertos. Esa es mi primer conclusión. Después, la verdad que lo que hay que hacer siempre es que el Estado sí tiene que regular algunas cuestiones y sí tiene que pedirle a las empresas también que cumplan con las mismas normas y que estén todas en igualdad de condiciones para competir, ¿no? De eso se trata también la posibilidad de venir a invertir. Yo te pongo en igualdad de condiciones con todas. Yo creo que lo que sí hizo bien el macrismo en ese sentido fue que hubo más conectividad, hubo más vuelos, hubo más vuelos más pasajeros de cabotaje también. Pero nosotros tenemos el problema que tiene la Argentina hoy es de conectividad con el exterior. Argentina, por la ubicación geográfica que tiene. ¿Y con el interior no? Con el interior también, pero el Porque interior... digo, esas personas que vendrían de turismo luego se tendrían que desplazar dentro del país. Bueno, nosotros en eso hicimos una gran primer medida. Después nos agarró la pandemia, pero hicimos que todos los vuelos regionales lleguen a Aeroparque. Al llegar a Aeroparque, por ejemplo, de Brasil, antes llegabas a Ezeiza, tienes que tomarte un micro para ir a Aeroparque y de ahí salir o ir al Palomar. Nosotros hicimos que todos los vuelos regionales, el año pasado nos visitaron más de 1,5 millones de turistas brasileros. Es el principal ingreso que tenemos. Al tener el hub en Aeroparque es mucho más fácil que esos turistas vengan, es mucho más fácil conectar con el resto del país. Eso lamentablemente en los últimos años se había perdido. El turista brasileño que venía tenía que ir al Palomar, era engorroso. Yo creo que hay que trabajar en la conectividad también interna, pero sobre todo en la internacional. Mencionaste Brasil. El hecho de que Uruguay impida la llegada de argentinos, ¿imaginás que Brasil va a ser el lugar alternativo para los argentinos, una parte de los argentinos que iban a Uruguay y que veraneaban en el exterior? Espero que no. Yo creo que es una gran oportunidad también para los viajes dentro de la Argentina, para la gente que habitualmente veraneaba en Uruguay, para que redescubra Argentina, el sur argentino, algún lugar de la costa. Me parece que están dadas las condiciones de todo punto de vista, hasta te digo en términos cambiarios, están dadas las condiciones para que los argentinos este verano nos quedemos en Argentina. Ojalá que se pueda hacer. Para Argentina sería importante. Para Argentina sería muy importante que este verano tengamos superávit en la cuenta viajes, como decimos nosotros. Vos sos abogado, pero tenés un lenguaje económico, evidentemente, por la empresa que tuviste y tenés que conducir. Cuando hablas de estos temas con el ministro Guzmán, ¿te entendés en la misma lengua? Hablo mucho con el ministro Guzmán, tengo una relación con él previa a su llegada como ministro de Economía y, de hecho, confidencialmente se puede decir porque nos están filmando, pero es uno de los que más me insiste para que vengan turistas. Porque es un ingreso importante y además porque sin ninguna duda también ponen dólares en el mercado cambiario, ¿no? Sí, me entiendo rápidamente. Yo tengo una visión más allá de mi aprecio personal, siempre intento ser objetivo y yo tengo una visión valoro muy bien la gestión de Martín. Y esta última semana, estas últimas 2 semanas, con un cambio de giro de mercado, ¿a qué le atribuís? A la muñeca que tuvo Martín, sin ninguna duda. Yo creo que Martín ha tomado algunas decisiones de alto impacto en el mercado cambiario, que por supuesto que es un... ¿Solo cambiario? No, en todo, no solamente cambiario. El hecho de tomar algunas decisiones y de anunciar, por ejemplo, que no se va a financiar más con el Banco Central, me parece que claramente tuvo impacto. Tuvo impacto también el tipo de cambio, pero tiene que ver con otras cuestiones. Concretamente, ¿percibís que hay un giro a la centro-derecha de la economía? No. ¿Qué había? ¿Un error de percepción del mercado? ¿Qué vio el mercado? El mercado vio incertidumbre y ante la incertidumbre Argentina culturalmente se refugia en el dólar y va a buscar dólares y lo lleva a un valor que no vale. Si vos, Jorge, sé que te gusta la economía, si vos mirás el valor de 80 y pico de pesos que está el dólar, no es un dólar barato. Estás en un dólar de 2007, no es un dólar barato. Lo que pasa es que también las cosas valen como se perciben. Y entonces, si todos estamos de acuerdo en que 80 y pico es barato, pasa lo que está pasando, que se nos termina una de las cosas que Martín decía que estábamos bien. Martín siempre dice, bueno, tenemos superávit comercial. Con el dólar 80, el superávit comercial estaba dado por la baja de impos. No vamos a tener más superávit comercial, porque cualquier importador, ante el temor de la devaluación, ¿qué hace? Compra bienes 80. Entonces, lo que había era un problema de expectativa e incertidumbre. Corolario, ¿imaginas que va a haber vacuna pronto, que el mundo va a mejorar, que el turismo va a ser una
herramienta muy importante para la Argentina. ¿Tenés una mirada muy optimista respecto del futuro de la Argentina? Tengo una mirada optimista del próximo año de la Argentina, y para ser del todo optimista me faltaría que se den las condiciones que planteamos del tercer párrafo de la Carta de Cristina. Me parece que no hay posibilidad de futuro en Argentina sin consenso. Y no lo digo, falta mucho para las elecciones, no creo que sea candidato en 2021, no quiero quedar bien con nadie, no busco crecer en las encuestas, no hay ninguna posibilidad. Y yo sé que inclusive a algunos compañeros de gobierno mío les molesta esto, que les molesta que yo tenga buena relación con Rodríguez Larreta, que les molesta. No hay ninguna posibilidad. Hay que ser muy claro planteando las diferencias, hay que poner sobre la mesa que nosotros pensamos de una manera y que ellos pueden pensar de otra, y que hasta representamos, pero hay que buscar un punto de acuerdo, que seguro que lo tenemos. Hay que buscar un punto en el medio donde nos pongamos de acuerdo y sobre ese punto trabajar. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en 5, en 10 cosas. Es insólito, es lo que te decía antes de Cuba. No puede ser que no tengamos esos logros para mostrar. Vamos a terminar en 50% de pobreza, está bien, pandemia mediante y demás, pero vamos a tener una situación que es inmoral. O sea que sos también optimista respecto de la posibilidad de superar la grieta. Sí, soy optimista, no tengo ninguna duda. Matías, muchas gracias por esta hora de conversación. Gracias, Jorge, un placer.